Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con la lectura y la meditación del capítulo número 6 del Evangelio escrito por San Juan, que es el discurso del pan de vida, el testamento maravilloso en que Cristo nos deja su cuerpo y su sangre como alimento para la vida eterna. La gente, hermanos, que había visto ya algunos signos de Cristo, había presenciado milagros, habían escuchado ya parte de su enseñanza, qué bueno que no permanecieron indiferentes o fríos, sino que les llamaba la atención el Señor. Por lo menos intuían que se trataba de alguien sumamente especial, de alguien importante, pero no lograban todavía llegar a la plenitud de una fe bien puesta en Él como el enviado de Dios, como el Mesías prometido siglo tras siglo por Dios a través de los profetas. Qué bueno que hayan tenido ese deseo, esa intención de ir a buscar a Cristo. Después nos vamos a dar cuenta que los que lo andaban buscando finalmente se van a dividir, como en el tiempo presente. La gente se divide, hermanos, fundamentalmente entre los que creen y los que no creen. Aquí la gente todavía está entusiasmada, pero veremos al final del discurso de este capítulo 6 cómo algunos se van decepcionados de la enseñanza de Cristo. Por eso también nosotros desde ahora debemos tomar partido. ¿Creemos de verdad o no creemos? ¿Creemos con seriedad o solamente fingimos creer? ¿O creemos cuando nos conviene? El Señor pues le dice a la multitud: Yo soy el pan de la vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Los entusiasma de entrada de una manera hermosa. No van a tener hambre, nunca van a tener sed. Y esto evidentemente se cumple, hermanos, de modo espiritual, en orden a la vida eterna, porque ya algunos en estos momentos ya creían en Él. Ahí tenemos a los apóstoles, a excepción de Judas el Iscariote, el traicionero. Pero Cristo no está hablando de un hambre o de una sed temporal, hambre o sed física, sino de un hambre y de una sed espiritual que todos tenemos. Tenemos hambre y ansia de eternidad, tenemos deseos de no morir. Pues esta vida que se va a acabar se va a transformar, y se va a transformar para bien si de veras creemos y depositamos nuestra confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. O sea, el Señor se da cuenta que allí hay algunos prácticamente convenencieros, necesitados de comer, necesitados de emociones,
necesitados de un pasatiempo a lo mejor, para que también nosotros nos cuidemos, que no nos acerquemos a Cristo solo y únicamente cuando sentimos que tenemos una necesidad muy urgente y que pasada esa necesidad de Él nos olvidemos. Sería ser convenencieros, como había en este grupo. Ahorita querían comer, ahí van. Pero cuando Cristo empieza a manifestar las exigencias para poder entrar en el reino de Dios, entonces algunos se retractan de seguirlo. Como en el tiempo presente, hermanos. Como sacerdote doy testimonio de que hay personas que se acercan a Dios solo por temporadas. Solo cuando, por ejemplo, tienen un difunto, piden el novenario, le suplican, le ruegan, le lloran a Dios. Quieren arreglar un problema familiar, un problema de salud, lo mismo. Bien fervorosos, pero apenas pasa la necesidad, se alejan otra vez. Y Cristo precisamente a eso se está refiriendo. ¿Han visto y no creen? Ya se los he dicho. Es conveniente, por lo tanto, hermanos, que el seguimiento de Cristo sea permanente e incondicional. Permanente e incondicional. No nada más ahorita que ya estoy viejito, o ahorita que tengo miedo por el coronavirus, invoco a Dios, o que tengo otro tipo de problema. No, en las buenas y en las malas, discípulos fieles de Cristo. El pan, el alimento de vida eterna. Y ahora pasa nuestro Señor Jesucristo a indicar que el Padre Eterno le ha confiado a sus ovejas, le ha confiado a la gente, le ha confiado al pueblo. Todo aquel que me da el Padre y viene a mí, yo no lo echaré fuera. Todo aquel. Esta expresión, todo aquel o toda aquella persona, no quiere decir que nada más son algunos. Son algunos porque algunos se excluyen personalmente, se autoexcluyen. O sea que Dios, que Cristo no excluye a nadie de su plan de salvación. Él es el que quita el pecado del mundo. No vino a redimir solamente a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino a toda la humanidad. Yo no lo voy a echar fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esa es la voluntad de Dios, que todos se salven y alcancen el conocimiento de la verdad. Por eso la voluntad es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, nada en el sentido de ninguna persona, sino que yo lo resucite en el último día. Vean cómo el Señor hace nuevamente referencia a la otra vida. Esta vida se va a terminar, sin duda, lo sabemos a la perfección. Podemos tener muchas dudas en la vida de distintas cosas, pero hay algo que estamos de acuerdo todos: nos vamos a morir. Nadie alguna vez dice, si yo me llegara a morir, yo no sé si vaya a vivir eternamente aquí. Nos vamos a morir. Y Cristo dice, la voluntad del Padre es que yo lo resucite en el último día. ¿Cuál es ese último día, hermanos? El último día del mundo, la consumación de los tiempos. Habrá un final de los tiempos, cuando Cristo, como decimos en el credo, venga para juzgar a vivos y muertos. Ya vino, ya murió, resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre, y de nuevo vendrá ahora con gloria para juzgar a vivos y muertos. Entonces será la resurrección final. Y todo mundo habrá de resucitar. Desgraciadamente, unos para la condenación y otros para la salvación. Esta resurrección de la que Cristo habla en este capítulo 6, claramente se refiere a la resurrección para la bienaventuranza, para ir al cielo. Y la voluntad pues del Padre consiste en que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna.
Otra vez el verbo creer. Otra vez esa virtud teologal importantísima, la fe, hermanos, la fe, creer y profundamente, no desde lejos, no por temporadas, no a veces, creer siempre, permanentemente, en que Cristo es nuestro Redentor. Y la fe, hermanos, es una virtud teologal que nosotros debemos adquirir, si es que alguien no la tiene, o bien acrecentarla, y se acrecienta mediante la oración. Hay que insistirle a Dios: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumenta la fe de mi familia, aumenta mi fe personal. Pero la fe también, hermanos, se aumenta mediante la recepción constante de los santos sacramentos. Es otro medio para acrecentar la fe. La recepción de los sacramentos, en concreto, la confesión y la comunión. Tercero, también la fe se acrecienta mediante la instrucción. Es difícil que una persona que no se ha instruido en las cosas de Dios pueda llegar a creer de manera grande, tener una fe grande. Es muy difícil. Esos que no estudian la Sagrada Escritura, que no están en ningún grupo parroquial ni quieren estar, que no tienen en la casa ningún libro de religión, lo único que tienen a lo mejor son un montón de películas, y esa es su vida. La instrucción en las cosas de Dios, hermanos, es otro medio hermoso para poder acrecentar la fe. Y como ya sabemos que creer en Cristo, pues es tener vida eterna. Hay que creer profundamente. Bien, seguimos preparándonos en este capítulo 6, porque Cristo sigue insistiendo, dando más argumentos sobre esta preciosa doctrina. Yo soy el pan de la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Así sea. Feliz día, hermanos.